Hola, umbraleros. Bienvenidos a El Umbral Secreto, donde exploramos historias que desafían la razón y nos sumergimos en lo desconocido. Hoy les traemos un relato escalofriante, el día que el sol se apagó y el mundo cambió. Una historia que mezcla ciencia ficción, misterio y un toque de terror apocalíptico. ¿Listos para adentrarnos en un mundo sin luz? No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle. Era un día aparentemente normal, con el sol brillando en el cielo. La gente iba a trabajar, los niños jugaban en los parques, y la vida seguía su curso. De repente, el sol comenzó a oscurecerse, como si algo lo estuviera cubriendo. Los científicos no podían explicarlo. No era un eclipse ni una tormenta solar. En cuestión de minutos, el cielo se volvió completamente negro. Las estrellas y la luna desaparecieron, dejando solo una oscuridad absoluta. El pánico se apoderó de las ciudades, y las calles se llenaron de caos. Los gobiernos declararon estado de emergencia, pero nadie sabía qué hacer. Sin luz solar, las temperaturas comenzaron a descender rápidamente. El mundo entero se preguntaba, ¿qué había pasado con el sol? Los días pasaron, pero el sol no regresó. Las plantas comenzaron a morir, y los animales se volvieron agresivos. La humanidad dependía de la electricidad para sobrevivir, pero los recursos se agotaban. Las ciudades se convirtieron en lugares peligrosos, llenos de saqueos y violencia. Algunos creían que era el fin del mundo, mientras otros buscaban respuestas. Los científicos descubrieron que el sol no había desaparecido, sino que algo lo bloqueaba. Una misteriosa fuerza oscura, invisible para los telescopios, cubría el sol por completo. Nadie sabía qué era ni de dónde venía, pero su presencia era innegable. Las teorías iban desde una invasión alienígena hasta un castigo divino. Mientras tanto, el frío y la oscuridad seguían avanzando. Con el frío intenso, las regiones del norte se volvieron inhabitables. Millones de personas comenzaron a migrar hacia el sur en busca de calor. Las carreteras estaban congestionadas y los recursos escaseaban. Los gobiernos intentaron mantener el orden, pero era imposible. En el caos, surgieron grupos que se aprovechaban de los más débiles. Algunos creían que la respuesta estaba en las profundidades de la tierra. Se construyeron refugios subterráneos, pero no eran suficientes para todos. La humanidad se dividió entre los que luchaban por sobrevivir y los que perdían la esperanza. En medio del desastre, un grupo de científicos descubrió algo inquietante. La fuerza oscura no solo bloqueaba el sol, sino que también afectaba la mente humana. Las personas comenzaron a tener visiones extrañas en la oscuridad. Algunos veían sombras moviéndose en las esquinas, mientras otros escuchaban susurros. Las visiones se volvieron más intensas, como si algo intentara comunicarse. Los científicos descubrieron que la fuerza oscura emitía una energía desconocida. Esta energía afectaba el cerebro, causando alucinaciones y paranoia. Algunos creían que era un mensaje, mientras otros pensaban que era un ataque. Las visiones se volvieron tan reales que muchos perdieron la cordura. Los gobiernos intentaron ocultar la información, pero era imposible. La humanidad se enfrentaba no solo a la oscuridad, sino a su propia mente. Y entonces, alguien descubrió que las visiones no eran aleatorias. Un joven científico logró decodificar las visiones. Eran un mensaje, pero no provenía de ninguna civilización conocida. El mensaje decía, el sol no es lo que creen. Nadie entendía qué significaba,
pero era una pista. Los científicos comenzaron a investigar la verdadera naturaleza del Sol. Descubrieron que el Sol no era una estrella común, sino algo más complejo. La fuerza oscura no lo bloqueaba, sino que lo apagaba de alguna manera. El mensaje también contenía coordenadas que apuntaban a un lugar en la Antártida. Una expedición fue organizada, pero el frío y la oscuridad la hacían casi imposible. Sin embargo, era la única esperanza para entender lo que estaba sucediendo. La expedición partió con los mejores equipos y científicos. El viaje fue peligroso, con tormentas de nieve y temperaturas extremas. Al llegar a las coordenadas, encontraron una estructura antigua bajo el hielo. La estructura no parecía humana, con símbolos extraños y tecnología desconocida. Dentro, había un dispositivo que emitía la misma energía que la fuerza oscura. Los científicos descubrieron que el dispositivo había sido activado recientemente. También encontraron registros que explicaban la verdad sobre el Sol. El Sol no era una estrella natural, sino una creación artificial. Había sido construido por una civilización antigua para mantener el equilibrio en la Tierra. Pero algo había salido mal, y ahora el dispositivo lo estaba destruyendo. Los registros revelaron que el Sol era una fuente de energía creada hace miles de años. La civilización antigua lo había construido para evitar una era glacial eterna. El dispositivo encontrado en la Antártida era un mecanismo de control. Alguien lo había activado, causando que el Sol se apagara. Los científicos intentaron desactivarlo, pero era demasiado complejo. Mientras tanto, la oscuridad y el frío seguían avanzando. Las visiones en la oscuridad se volvieron más intensas, como si algo intentara detenerlos. Algunos miembros de la expedición comenzaron a perder la cordura. El tiempo se agotaba, y el mundo estaba al borde del colapso. Pero entonces, descubrieron que el dispositivo tenía un propósito oculto. El dispositivo no estaba destruyendo el Sol, sino transformándolo. La civilización antigua lo había creado para reiniciar el sistema solar. El proceso era doloroso, pero necesario para evitar una catástrofe mayor. La fuerza oscura era parte del proceso, limpiando la Tierra para un nuevo comienzo. Los científicos se dieron cuenta de que no podían detenerlo, solo acelerarlo. Decidieron activar el dispositivo por completo, sabiendo que sería peligroso. El proceso liberó una energía masiva, iluminando el cielo por primera vez en meses. La Tierra tembló, y las temperaturas comenzaron a subir lentamente. Pero el precio fue alto, muchas personas no sobrevivieron al cambio. El mundo nunca sería el mismo, pero al menos había esperanza. Después de semanas de oscuridad, el Sol finalmente reapareció. Era diferente, más brillante y con un tono ligeramente azulado. La humanidad comenzó a reconstruir lo que había perdido. Las plantas volvieron a crecer, y los animales recuperaron su comportamiento normal. Las visiones en la oscuridad desaparecieron, pero el recuerdo permaneció. Los científicos estudiaron el nuevo Sol, descubriendo que era más estable. La civilización antigua había logrado su objetivo, aunque de manera drástica. La humanidad aprendió una lección valiosa sobre el equilibrio de la naturaleza. Pero también surgieron preguntas: ¿quién había activado el dispositivo? Y, lo más importante, ¿volvería a suceder? Años después, el mundo había cambiado por completo. Las ciudades se habían adaptado al nuevo Sol, y la vida seguía su curso. Pero la oscuridad había dejado una marca imborrable en la humanidad.
Algunos creían que la civilización antigua aún vigilaba la Tierra. Otros pensaban que el dispositivo era una advertencia para no interferir con la naturaleza. Los gobiernos guardaron en secreto lo que había sucedido en la Antártida. Pero algunos, como el joven científico, sabían la verdad. El Sol no era solo una estrella, sino un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio. Y aunque el mundo había sobrevivido, la pregunta seguía en el aire. ¿Estábamos realmente a salvo, o era solo el comienzo de algo más grande? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos que te mantendrán al borde del asiento, suscríbete al Umbral Secreto. Aquí, cada video es una puerta a lo desconocido, un viaje a lo profundo del misterio y el terror. Activa la campana para ser el primero en ver nuestros nuevos contenidos. ¿Te atreves a cruzar el umbral? Nos vemos en el próximo video.